Chile fue el país más perjudicado del mundo. No lo olviden. Chile fue el país más afectado del mundo. Recuerden que en ese periodo Chile tuvo 11 gobiernos porque imagínense, si Chile dependía del salitre y nadie compraba salitre, nadie nos compraba salitre, ¿qué vendíamos? Era como el cobre de ahora. Vivíamos del salitre, Chile vivía del salitre. Y de repente toda esa plata se va. No hay plata para sueldos, no hay plata para salud, no hay plata para vivienda, no hay plata para nada. Tenemos más de 100.000 cesantes que están en el norte. Toda esa gente viene al centro a buscar trabajo, no encuentra nada. Todas las empresas aquí nacionales se van a la quiebra. Entonces Chile fue el país más afectado a nivel mundial. Por eso quedó la crema. Imagínense, hubo golpes de Estado, después otro golpe de Estado, golpes de Estado, intervenían socialistas, intervenían gente de derecha. Al final quedó la crema. Y ustedes recuerden que tomó el gobierno después nuestro querido y recordado expresidente, que en paz descanse, ¿cómo se llama? Era Alessandri. ¿Recuerdan el nombre? Arturo Alessandri. Sí. Arturo Alessandri trajo la tranquilidad y trajo trabajo, lo que más necesitaba la gente, trabajo. Entonces, por eso, el tema que vamos a hablar hoy día tiene que ver con eso. Con la crisis económica del año 29 surgen tres opciones. Una, dos. ¿Seguir en democracia? Dos. Tomar el ejemplo de la Unión Soviética y hacer estados socialistas, comunistas. Y la tercera vía eran los totalitarismos. Por eso la clase de hoy se llama el surgimiento de los totalitarismos. Y aquí le voy a pedir ayuda a alguien que quiera leer conmigo, porque vamos a tener que hacer un diálogo, porque vamos a hacer tratar de hacerlo como un cómic, esta clase. ¿Ya? Así que, ¿quién quiere, voluntario? ¿Alguien que quiera leer? Ya sea, que sea como... Yo voy a hacer uno, pero necesito a otra persona que me lea conmigo. Yo, profe. Ya, ya, pero tiene que caracterizarlo bien. Ya. La clase 1, entonces vamos a comprender los motivos del ascenso de los totalitarismos en Europa durante los años 20 del siglo XX. Que adivinen a quién vamos a ocupar, a qué personaje vamos a ocupar para que nos acompañen en esta clase un poco más dinámica para entenderla. ¿Se imaginan? ¡Chananán! A nuestro amigo Homero. ¿Qué está haciendo Homero? Está durmiendo. Está durmiendo, ¿no es cierto? Y de repente, el fantasma de Homero en la pesadilla, entonces le dice, y ahí entonces usted tiene que hablar, Dominique, pero tiene que decirlo, pequeño demonio, dígalo. Ah, no, no, qué vergüenza. No, tiene que caracterizarlo. ¿Quién quiere No. caracterizar a Homero? ¡Yo! Ya, por favor, dígalo. ¿Qué tengo que decir? Pequeño demonio. ¡Pequeño demonio! Ya, y aquí aparece, ¡atención! Yo lo leo, Francisca, de solamente a Homero. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro jefe supremo y uno de los personajes más importantes del siglo XX, Homero, ponte de pie. ¿Y ese es Homero? Sí, gracias, soy supremo. Gracias, gracias. Homero. Sí, ya desperté. ¿Qué cosa? ¿Quién viene? ¿Siglo XX? Sí. ¿Y quién es ese personaje? ¿Quién es ese personaje histórico? Hitler, ¿no es cierto? Y aquí vamos a entrar en tema. Yo voy a decir, gracias, gracias. Buenos días, Homero. Y ¿Y tú quién eres? ¿Por qué me gritas? yo, ¿no sabes quién soy yo? Yo pasé a la historia como uno de los grandes personajes que la historia jamás haya contado. Soy Adolfo Hitler.
Por supuesto, ya te había visto antes. Pero, ¿a qué has venido? ¿Por qué me despertaste? Entonces, he sido llamado para hablarte del totalitarismo, del fascismo y el nazismo en el siglo XX. Oh, perdón. ¡Wow! Wow. Muy bien. ¿Ya? Aquí dice entonces, pero para... ¿Qué me molesta esto? Pero partamos por lo general, que en este caso sería el totalitarismo. ¿Sabes lo que es? ¿Se te ocurre algo? ¿A usted se le ocurre algo? Ahora, a todo el resto del curso, ¿se le ocurre algo? ¿Qué es el totalitarismo? Viene de la palabra total. Pueden opinar por el chat, por el El poder, micrófono. el poder, el poder, a ver, ¿Total? ¿cómo era? El poder total recae sobre una pura persona. Ya, ¿qué más? ¿No puede ser? Va por ahí, ¿qué más? Miren la insignia, ¿qué significa eso? Los Un solo nazis, partido, Exacto, representa un partido, muy bien, solo un partido. bien, se están acordando súper bien, se están acordando súper bien. Entonces, hay una figura que tiene el poder total, un partido único, entonces, tal como dice Hitler, ¿se le ocurre algo? Ustedes ya respondieron, entonces, nuestro amigo Homero, A ver, ¿quién me ayuda? entonces te ayudó Jorge, ¿alguien más te opinó por ahí? Y ahí lo vamos a ir viendo de a La poquito. Domi. Sí, la DOMI, ¿no es cierto? Entonces, vamos teniendo, ¿no es cierto?, una ideología, tenemos un partido único, tenemos un líder. Entonces, Homero sigue preguntándose, a ver, te lo explico yo mejor. ¿Por qué fui parte de todo esto? El totalitarismo es un régimen político o una forma de Estado que ejerce un fuerte control en todos los órdenes de la vida de un país, concentrando todos los poderes en una sola persona o un grupo o partido político. Por ejemplo, el nazismo, y ahí viene después la pregunta final, controlaba la vida de todo el país, de todos los ciudadanos, incluso la privada, que leían, que tenían que dejar de leer. Por ejemplo, cuando se instauró Hitler en el poder, sacó todos los libros, ¿no es cierto?, que eran liberales, que hablaban de la democracia, de los derechos, sacó todos esos libros. Y cambió la pedagogía, cambió la forma de hacer las clases. Y los alumnos desde chiquititos tenían que leer el libro Mi Lucha, el libro que escribió Hitler. Tenían que aprenderse la memoria, así como aprenderse el himno nacional. Tenían, por lo tanto, se metían en la vida privada, por ejemplo, y aparece todo este concepto de quiénes son del país, quiénes son aliados del país o los enemigos del país, enemigos internos. Entonces empiezan a buscar enemigos internos, los traidores, nosotros los judíos, etc. Ese es el control total. Y el control total tiene que ver también con policía secreta, buscando, ¿no es cierto?, a los traidores, a los que son judíos, etc. Entonces se vive en un estado de miedo. Y el miedo le da más poder a quien está a cargo, porque la gente vive con miedo. Entonces, Entonces, señor Hitler, como por ejemplo podría ser dígalo, Benito Mussolini de Mussolini, Italia. Eso. Mussolini. Adolfo Hitler de Alemania. exacto, estos son los de derecha, porque son los de derecha, porque recuerden que había también otro totalitarismo que estaba en la Unión Soviética, que era Stalin. Entonces, tengamos presente eso. Estos son los dos de derecha, y vamos a ver por qué se llama de derecha. Aquí leo yo. Así es, Homero, muy bien. Gracias, señor Hitler. ¿Ya me puedo ir? Tengo que ir al concierto de Iron Maiden. Iron Maiden, pues. A tu profesor te encanta Iron Maiden, pues. Yo le te digo, no, todavía no termino. Debo decirte cuáles son los caminos para lograr que un Estado sea totalitario. Oh, muy bien. ¿Cuáles son los caminos? Estos son los caminos o mecanismos que tiene el totalitarismo. Uno, utilizar imágenes que potencien al Estado como una verdad absoluta. ¿Ya? Fiscaliza y regula la acción del Estado. Eso tiene que ver con un partido único. La propaganda es, por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, se ponían muchos póster de rubios muy altos, etcétera, como para mostrar que había una raza superior.
Partido único se dedicaba a fiscalizar y regular la acción del Estado, ¿ya? Es decir, que lo hiciera bien. El terror, propagar el miedo en la población, es decir, que habían policías secretas que estaban buscando a los enemigos internos, a los comunistas, homosexuales en ese tiempo, a los judíos, a los gitanos. Todos se tenían que andar escondiendo y nadie podía protegerlos. El ejército, contar con un cuerpo de soldados que defiendan al Estado y defienden, en este caso, el orgullo nacional. Entonces, por eso la gente tenía miedo. Y finalmente muchos eran nazis porque no les quedaba otra. Entre ser enemigos o ser aliados, preferían ser aliados antes que los mataran. Pues. Entonces, por último, Homero, no olviden nunca que un Estado totalitario es antidemocrático. El individuo queda sometido totalmente. Usted dirá, ¿cómo sometido totalmente? ¿Qué creen ustedes? Ahora necesito que ustedes participen. Que no tiene derecho humano, ¿no? Por ahí va, qué bueno. ¿Quién lo dijo? Yo, el Axel. Axel Sáez. Muy bien, Axel. ¿Sabes qué? Ya en ese tiempo no existían los derechos humanos escritos como lo vimos en una clase de historia. Pero las personas no tienen derechos. Y vamos a ver, por ejemplo. Mamacita, entonces significaría que Medio de comunicación, conversar con alguien, etcétera. ¿Qué creen ustedes? No hay libertad de no hay. comunicación. Libertad de escuchar Tampoco hay, música. tampoco. Nada. Todo se lo impone el Estado. O sea, la música que tienes que escuchar, la tienes que escuchar. Las clases. Libertad, o de reunirse. Libertad de reunión. Nada. Las lecturas que yo le había dicho. Tampoco. La libertad. Tampoco. Es decir, el ser humano, imagínense, en un Estado no podía hacer nada sin que el partido político luego aceptara. Todo dependía del partido político, la ideología del partido. O sea, ¿de qué libertad vamos a hablar? ¿Tenemos libertad? De ¿no? toda esa, pues. ¿No? ¿Y qué más otro? ¿Tengo derecho a pensar algo distinto? Sí. No, ¿Y qué pasa si pienso distinto? pa'l horno. Exacto, muy bien que lo dijo. Yo otra vez, el Axel. Bien, Axel, bien, bien. ¿Se dan cuenta que ustedes mismos van relacionando ya conceptos que ustedes vieron en segundo medio, si no me equivoco, con la profesora Paz? Juan Medellín. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cosas ustedes ya lo han visto, si esto no es nada nuevo. ¿Qué más? Una persona tiene derecho, por ejemplo, a usar una ropa distinta o decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una reunión, ¿no es cierto?, de todos los amigos que somos socialistas. Vamos a hacer un sindicato. ¿Creen que se pueda? No. No, No, es todo antidemocrático, ¿sí? Por eso lo dice aquí, el Estado totalitario es antidemocrático y la democracia es la única, el único, en este caso, sistema político que defiende los derechos humanos. Así que, por lo tanto, el totalitarismo es antiderechos humanos. Eso quiero que se lo graben, así como si usted le preguntara en la prueba de transición, el totalitarismo es significado de qué? Antiderechos humanos. Antiderechos humanos. Por eso Hitler fue elegido, mire, en una encuesta mundial por internet, ¿quién fue el personaje del siglo XX? Algunos habían pensado a lo mejor en un futbolista, Pelé, otro en un papa quizás, otro en un presidente conocido, en Einstein, que estuvo también candidateado. ¿Saben quién ganó? Adivinen, lo están mirando ustedes ahí en la pantalla. Hitler. Hitler. Hitler salió elegido el personaje del siglo XX. Y no por algo positivo, sino que Hitler demostraba lo peor del ser humano. Hitler representaba lo peor del ser humano, por eso fue elegido. No por sus características positivas, sino fue elegido que la persona que más mal le hizo a la humanidad y que representa lo peor del ser humano estaba representado en esa persona. Y por eso salió elegido el personaje del siglo XX. No por cosas positivas, sino por negativas. Para aprender que estos tipos no tienen que volver a nunca más. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora yo digo, y ahora veamos con más detalle algunos ejemplos del totalitarismo, que en este caso ya les había dicho que se trataría del fascismo y mi favorito, el nazismo.
Y Homero ya está lona, ¿no es cierto? Ya está. Tiene que estar roncando, pues. Bien, bien. Z ahí. Es bueno, va a dormir este hombre. Este recordete ya se durmió, pero aprendió bastante por hoy. Que tengas... ¿Ah? Perdón. ¿Qué sueño tengo? Quizás sueñe otra vez con Hitler. Homero está durmiendo. Entonces, quizás, bien, aquí lo dice, bienvenido Homero, soy Benito Mussolini. Vengo desde Italia para contarles lo que se trata el fascismo. ¿Tú eres fascista del siglo XX? ¿Sí? Si no recuerdo mal, Benito Mussolini Benito... gobernó, eso lo tengo que leer yo, gobernó ya. Italia entre 1922 y el año 43. ¿Cuántos años gobernó? Calculen, 22 al 32 son 10 años. Del 32 al 42 son 20 años. Por lo tanto, gobernó 21 años. ¿En cuáles ejerció poder absoluto? En octubre de 1922, con una pronunciada crisis en su patria, Mussolini es nombrado primer ministro por el rey Víctor Manuel III. En Italia está la crema, está la crema. Y el reino se vio en la obligación de decirle, ya sabe Mussolini, tome, haga poder, haga su gobierno. Así que, muy bien, Homero. Empezaré por decirles qué es el fascismo en una ideología. Es una ideología ultranacionalista y una forma de gobierno totalitaria. Cuando se habla de nacionalismo, tiene que ser siempre de derecha. Entonces, es una ideología ultranacionalista de derecha y una forma de gobierno totalitaria. Es el símbolo del fascismo italiano. ¿Qué hizo Homero? Tienes que armar a tu país. Nunca cuestionarlo y obedecer en Amar. todo. Sí, tienes que amar a tu país, nunca cuestionarlo y puede ser en todo. Miren lo que decía Mussolini, perdón. No tenemos más que un amor, Italia. Hay de aquel que quiera dañarla. La Biblia dice en su doctrina ojo por ojo, diente por diente. Nosotros decimos dos ojos por un ojo y dos dientes por un diente. Es decir, aquel que haga daño a Italia, en vez de perder un ojo, va a perder dos ojos. ¿Se entiende? O sea, todo por Italia. Es decir, es una ideología muy nacionalista y por eso el nacionalismo es peligroso. El nacionalismo que plantó Hitler, Mussolini, era muy peligroso. Plantear que, recuerden que Mussolini quería establecer el antiguo imperio romano, y eso significaba conquistar todos los territorios que bordearan el mar Mediterráneo. Por lo tanto, pero él lo deseaba, organizó su país y estaban todos dispuestos a seguirlo. Sigamos. Por eso dice, Italia para el mundo, de Italia, de Roma, después me de a conquistar el resto del mundo. Porque eso es lo que querían. En la marcha de Roma de 1922, Mussolini llega al poder de Italia e instala el fascismo que sirve de modelo para otros países posteriormente como Alemania. De hecho, Hitler fue un gran admirador de Mussolini. Pero ¿me van a creer que después se dio al revés, que Mussolini terminó admirando a Hitler? Cosas del destino. Entonces ahora, Homero, ¿qué dice? Carambolas, don Benito. Pero, ¿cuáles son las causas que lo llevaron a pensar en el fascismo para Italia? Ya, yo te puedo responder. Tenía razones, una crisis económica. ¿Por qué motivo? Porque en ese momento Italia le habían prometido después de la Primera Guerra Mundial mucho dinero y territorios y nos dimos cuenta de que nos habían engañado y que eso llevó a que había muchos desempleados. Había una crisis económica en nuestro país. Teníamos una crisis política porque nuestro reino, no estaba dando, en este caso, lugar a que funcionaran las instituciones políticas, había ideologías políticas totalmente distintas, había luchas políticas, por lo tanto había que poner orden. Había una crisis social, había muchos desempleados, mucha gente que estaba pasando hambre, que estaba sufriendo en las calles, necesitábamos ayudarlos, pero el Estado no lo hacía, el rey no lo hacía. Y también dentro del país había una crisis ideológica, muchos pensaban distinto. Algunos creían que el capitalismo y la democracia podían sacar al país adelante.
pero otros miraban que el socialismo que propugnaba la Unión Soviética era un modelo correcto. Pero yo decía, no, para mí la democracia y el comunismo le hacen mal a mi país. Y por ello el fascismo fue la tercera opción de los países como Italia para organizar la sociedad. Entonces lo principal del fascismo es lo siguiente. Jorge, léalo. ¿Qué pasó, profe? Lea lo que está con azul. El fascismo se caracteriza por ser... Ahora sí, ¿qué pasó? Anticapitalismo y antimarxismo. Ya, ahora lo lee... ¿quién fue? Ávila. La siguiente. Autoritarismo. Que significa mucha autoridad de quien tiene el poder. Después, Brian. Brian, él de estar jugando. Ultranacionalismo. Tener un liderazgo carismático, es decir, Dígame, profe, ¿Ah? dígame. No, no te preocupes. La siguiente. ¿Qué significa tener un liderazgo carismático? Hablar al público, contagiarlo, entusiasmarlo, en vez de que estén deprimidos, darle esperanza. Ustedes ven que los discursos de Hitler hablaba fuerte, los de Mussolini igual. Y en los discursos de Hitler uno puede ver, él se desgastaba mucho, pero la gente lo aplaudía, etcétera. Era como un cantante de ahora, de nuestros tiempos, porque tenían que llegar a la gente. Propaganda y el terror. ¿Por qué el fascismo lo hacía? Primero, con imágenes demostrando la antigua Roma, demostrando, ¿no es cierto?, lo que se quería expandir y demostrando que a quienes se opusieran, ya sea comunistas, ya sea demócratas, ya sea judíos, que también los persiguió, le iba a pasar mal. Por lo tanto, aplicó la ley del terror. Y esto fue, ¿no es cierto?, la parte oscura del siglo XX, el racismo ante las minorías. Mussolini creía en una raza superior y para él había que eliminar, ¿no es cierto?, todos los grupos, especialmente negros, quería eliminar a los negros, a los gitanos y también a los judíos. Y empezó una persecución, ¿no es cierto?, contra ellos. Y la gente, ¿qué creen ustedes? ¿Lo apoyaba o lo rechazaba? ¿Qué creen ustedes? Lo apoyaban. ¿Por qué creen ustedes? Que tenía carisma. Uno, porque tenía carisma, ¿no es cierto? Y segundo, porque si él era la esperanza de sacar al país adelante, le hacían caso. Él tenía la razón. Por eso era incuestionable. Les voy a mostrar aquí, por eso, algunas propagandas de la época. Eco, la libertad. Ellos querían destruir... ¿sí? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Nueva York. En Nueva York, ¿no es cierto? Decían que la democracia había que destruirla. Ahí está y eso eran carteles de la época, ojo, propaganda fascista italiana. ¿Qué tiene que hacer Homero ahí? ¡Wow! Después, frijoles, porque parece que Pero yo lo decía, po. Ya, pues dígalo. Frijoles. Frijoles. Después tenemos otro. La marcha. La marcha, ¿no es cierto?, de los italianos en busca, ¿no es cierto?, como dice ahí, todo por el Duce. Eso significa a morir por el Duce. Es decir, estaban dispuestos a morir por los ideales de Mussolini. Mussolini tenía el título de Duce, así como Hitler tenía el título de Führer, que significa líder supremo o jefe supremo. Duce significa jefe supremo en italiano, por eso era el Duce, a morir por el Duce. Miren, esta quiero que me la expliquen ustedes. ¿Qué significa la mano de hierro? ¿Destruyendo a quién? A la persona. A las personas que estaban a favor o en contra del sistema. A los opositores del contra. partido. Exacto. En contra. Y estos eran los carteles que se pegaban en las calles. Es decir, a todos que estuvieran en contra del sistema, la mano de hierro iba a estar sobre ellos. Ellos ni siquiera lo escondían, ellos lo dejaban. Por eso les digo que es muy importante que ustedes entiendan esto, que no era una cuestión que alguien... ¿Sí, usted? Dígame. No, ¿por qué? Pero Brian, silénciate. Sí.
pero yo lo voy a silenciar. Pero tengo que hacer la transferencia y no sé cuánto se demore, po. Lorena, cállate. Yo lo silencié. Estaba en su... No queríamos saber tanto. Está pagando la Entonces. pensión. Entonces, sigamos. Miren esto. Decían que los norteamericanos atacaban, ¿no es cierto?, a los débiles, a los niños. Entonces, era también una propaganda contra otros países, contra Estados Unidos, que defendía la democracia, contra los comunistas que estaban en la Unión Soviética. Por lo tanto, la propaganda que se utilizó fue real. Esto, insisto, estaba pegado en las murallas, ¿no es cierto?, en las panderetas. Así la gente va entendiendo y se va involucrando en que Mussolini lo que estaba haciendo era lo correcto. Así se lava el cerebro de las personas. Y las personas que la están pasando mal y ven que hay alguien que necesitan, que les va a ayudar y lo va a sacar adelante, creen en él. Aquí, ¿qué país es ese? Miren cómo lo dibujan. Una araña. Canadá, Eso es Gran Bretaña. Inglaterra. La ven como una araña y por lo tanto esa araña es peligrosa. ¿Y por qué la ven como peligrosa? Porque Inglaterra es democrática. Entonces es una democracia asesina, venenosa, por lo tanto de la cual hay que defenderse. Es como la de Rincón. Exacto, si se dan cuenta, todo lo malo que venía de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de Inglaterra, de Rusia, lo veían como mal y por lo tanto había que destruirlo. Mira la propaganda racista. El niño italiano saltando y el negrito lo está tirando. Se dan cuenta que hasta en eso lo hacían sin ningún miedo, sin ningún asco. Por eso para nadie era escondido lo que quería Mussolini. El dulce ante la multitud italiana, imagínense, llenaba, era como, no sé, un estar, como, no sé, díganme ustedes, ¿qué cantante de ahora llena los estadios? ¿cómo, profe? Anuel, Bad Bunny, ¿Qué cantante llena los estadios hoy en día? Bad Bunny me dijeron ahí, ¿qué más? Anuel con la Karol G, Ya, Daddy Yankee, Daddy Yankee. el Hailey Trees, ese ¿No? que canta en inglés. Imagínense, pero por último esa gente va a disfrutar la música, pero este llenaba el estadio y solamente para escucharlo. Ustedes dirán, ¿cómo? Para escuchar, porque la gente tiene esperanza en él, es como lo ven como un Mesías. Lo que sale de él es la esperanza que nosotros necesitamos. Él no les cantaba, no les bailaba, solamente les hablaba y hablaba fuerte. Entonces, para ustedes, de acuerdo a lo visto en clases, ¿creen ustedes que en el mundo o en Chile podrían establecerse el fascismo hoy en día, con las características que yo vi? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que no, porque profe, sí. porque, Piensen ustedes, recuerden las características. Lo voy a retroceder para que exista. porque infligiría los derechos humanos, ¿o no? Por ahí va, muy bien. Adelante. Tú mismo lo dijiste. Pero igual van a haber personas que van a ser racistas y que aún así van a creer en eso, po. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Usted sabe que existen incluso hasta los neonazis, ¿no es cierto? Gente que se le considera fascista todavía y que existen en el mundo. Por eso es uno de los peligros más grandes, y de hecho la Constitución establece que en Chile no puede existir ningún tipo de partido político que propugne pasar a llevar los derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2004 el partido, era, por así decirlo, el partido Patria Nueva Sociedad, que era el partido nazi chileno, estaba juntando firmas para constituirse en partido. Querían formar un partido nazi en Chile. Y la autoridad en ese tiempo les dijo que no, porque ellos atentaban, porque en su premisa decían que ellos eran xenófobos, es decir, rechazaban a los extranjeros, eran homófobos, rechazaban la homosexualidad, atentaban contra los derechos humanos. Entonces por eso la pregunta del millón, por eso les dije, ¿era posible que en Chile o en el mundo existan países fascistas? Hoy día con los derechos humanos es casi imposible. Pero no impide
que existen personas que crean en eso. Por eso existen los neonazis. Todavía, y en el mundo, gente de ultraderecha que cree que todavía hay que destruir personas, que hay que eliminar personas. Todavía existe ese pensamiento. ¿Les quedó claro la clase, chicos? Sí, profe. Sí. Agradezco, Francisca, porque la próxima clase va a ser a seguir siendo Homero, con otro personaje, pero lo importante es que hayan entendido en esta clase en qué consiste el fascismo en sí y el fascismo italiano. Pero por eso la pregunta, en Chile hay grupos de gente de derecha, ¿no es cierto?, que plantean, ¿no es cierto?, que hay que expulsar a los extranjeros, ¿no es cierto?, que han venido a quitarle el trabajo a los chilenos, ¿no es cierto?, que han traído pura pobredumbre. Hay gente que es homofóbica a morir, ¿no es cierto?, que trata a los homosexuales, ¿no es cierto?, como enfermos, etc. Hay mucha gente y esa gente, entre ellos se comunican. Pero si ellos quisieran formar un partido político, en Chile no está aceptado. Y de hecho, se les podría incluso hacer una demanda, una querella, por querer implantar un modelo, ¿no es cierto?, que atenta contra los derechos humanos. Entonces, mi amiga dice, Gracias por escuchar, queridos compañeros. claro, mucho por hoy, gracias por escucharme. Chicos, le agradezco su atención. Un día tuvimos, si no me equivoco, aquí estoy mirando la asistencia, 15 alumnos humanistas en clase, más los otros que estaban en el científico, lo más probable es que superemos los 20. Así que eso después vamos a hablar. Recuerden que después de esta clase tenemos consejo de curso.